Buenas tardes. Damos comienzo a la audiencia en este asunto con radicación 11.001.31 001 31 99 00 12 015 98 633 06 dentro del proceso instaurado por servicios online SaaS despegar.com contra booking.com BBB o Booking Colombia SAS. La finalidad de esta audiencia está orientada a escuchar la apelación del recurso que la parte demandante formuló contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2017 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. La sala que organiza y dirige esta audiencia está integrada por las doctoras Rudelena Galvis Vergara, Marta Patricia Guzmán Álvarez y quien les habla y la preside Hilda González Neira. Para efectos de registro vamos a darle el uso de la palabra en primer lugar a la parte demandante para que nos diga, se identifique y nos dé los demás datos pertinentes. Tiene el uso de la palabra, doctora. Gracias, doctora. En esta audiencia se encuentra Alejandra Gómez Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía 1110-454-546 y tarjeta profesional 189-605, actuando como apoderada sustituta, según el poder que se agregó ahorita a la audiencia, efectuada por el doctor Camilo Andrés Suárez Botero. Dirección para notificaciones electrónicas alejandra.gomez@ppulegal.com y para notificaciones físicas, carrera novena, número 7408, oficina 305. Buenas tardes, Carolina López Toncel, con cédula de ciudadanía 36722578, tarjeta profesional 113-122 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderada de Booking.com BB. Direcciones de notificación, correo electrónico celopez@bu.com.co, calle 70A, número 441 de Bogotá. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Mauricio Serrato Peña, identificado con cédula de ciudadanía 94-551-979, tarjeta profesional 182-929. Y para efectos de notificación, la dirección es calle 70A, número 441, y vengo a la presente audiencia en calidad de apoderado de Booking.com Colombia SAS. Gracias, doctores. La magistrada ponente, en atención a que el doctor Camilo Andrés Suárez Botero ha sustituido el poder como apoderado judicial de servicios online SAS despegar.com, la doctora Alejandra Gómez Moreno, quien se ha presentado en esta audiencia, le reconoce personería en los términos y para los efectos del poder conferido, y la misma decisión para la doctora Carolina López Toncel, a quien le sustituyó el doctor Luis Alfredo Barragán Arango, quien era representante judicial de Booking.com.bbb, y al doctor Carlos Mauricio Serrato Peña, en virtud de la sustitución que le hace el doctor Nicolás Rivera Montoya, sustituciones que entre folios se agregan al expediente. Esta decisión se notifica en estrados. Bueno. Entonces, como advertí al comienzo, la finalidad de la audiencia es escuchar la sustentación del recurso y, en la medida de lo posible, proferir la sentencia correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de despegar.com o servicios online SaaS para que sustente su recurso, con la advertencia que la sustentación se debe ceñir única y exclusivamente a desarrollar los argumentos que sustentan los reparos que formularon ante el juez de primera instancia. Ese es el límite que la parte apelante tiene y es el límite que los funcionarios tenemos para resolver el recurso. Tiene el uso de la palabra, doctora, por el término legal. Gracias, doctora. Teniendo en cuenta las advertencias señaladas por la honorable magistrada, a continuación expondré los reparos en los que incurrió el juez de primera instancia en la sentencia del 25 de agosto del 2017. Preliminarmente llamo la atención de dos errores que tiene la sentencia. Uno es el error de valoración probatoria y otro es un error de interpretación normativa. En cuanto al error de interpretación normativa, hago referencia en lo que tiene que ver con el reconocimiento que omitió el juez de primera instancia respecto a las demandadas.
Específicamente, interpretó erróneamente al omitir darle aplicación al artículo 2.2.4.2.2 del decreto 1074 de 2015, porque es claro, y como ahora expondré, las demandadas tienen la calidad de oficinas de representación turística, de operadores turísticos, y no como erróneamente señaló el juez de primera instancia en decir que solamente son administradores de una plataforma tecnológica. Este hecho puntual deviene en una interpretación normativa errónea al tener a las demandadas como una plataforma tecnológica que las ubica de entrada en una situación de ventaja y privilegio. Advirtió la primera instancia al hacer esta errónea clasificación y teniendo en cuenta este primer punto de error de clasificación, entonces era claro que iba por esta interpretación errónea a descartar las pretensiones de la demanda respecto a los actos de competencia desleal. El hecho de que las demandadas funcionen como una plataforma tecnológica no conlleva que se diga que no participan en el mercado de prestación de servicios turísticos en Colombia. La circunstancia de que tengan un vehículo tecnológico no puede llevar a la errónea conclusión de que no materialicen su concurrencia efectiva en el mercado local de prestación de servicios turísticos. Es importante que el despacho tenga en cuenta que aún para el consumidor, y es de notorio conocimiento, Despegar, Booking, los tiquetes más baratos, etcétera, son prestadores de servicios turísticos, al margen que se plantee el negocio de una u otra manera. Se está prestando un servicio igual. Con respecto al absurdo jurídico en el que incurrió el juzgado al dar una interpretación normativa errónea, con todo respeto señalo que es un absurdo jurídico, porque si se está prestando un servicio a través de una plataforma tecnológica, no se puede llegar a considerar que no es un operador turístico en los términos de la norma citada del decreto 1074 del 2015. A modo de ejemplo, es considerar como que Uber no compite con los taxis acá en Bogotá específicamente, porque el servicio se presta entonces a través de una plataforma tecnológica. Es desafortunada la conclusión del juez de primera instancia, porque esa consideración y esa omisión, al interpretar erróneamente la norma, lleva a que se propague y se auspicie por la autoridad, en este caso la autoridad jurisdiccional, una competencia irregular en diferentes sectores disfrazada de un medio tecnológico que conlleva a relevar, en este caso, a las demandadas de dar cumplimiento a normativa que todos los empresarios del sector turístico cumplen. Esto es en obligaciones tributarias, obligaciones de todo tipo. Esto es específicamente las releva de entrada, al no tenerlas en ese calificativo, de que no den cumplimiento a la ley 300 del 96 y a la ley 1558 del 2012. Finalmente, respecto a este cargo de interpretación errónea, finalmente es importante indicar que los silogismos que utilizó el despacho de primera instancia son irracionales y desconocen que las demandadas hacen una intermediación indirecta para la captación de turistas a través de contratos con los alojamientos que les permiten promover sus servicios. A partir de esa errónea interpretación, el juzgado llegó a una conclusión que viene ilógica, en que no se configuraban los actos desleales invocados en la demanda. Es decir, al no encuadrarlas en este calificativo de operadores, de entrada el despacho descartó y no analizó los actos de competencia desleal que están debidamente probados. Entonces, de esta interpretación normativa errónea deviene la valoración errónea y la valoración probatoria que no está de acuerdo con el criterio que tenía que tener el juzgador. Es decir, las pruebas que se practicaron probaron los actos de competencia desleal, pero como el juzgador de primera instancia no tuvo en cuenta la normativa que ubica a las demandadas como operadores turísticos, entonces obviamente iba a llevar a la
desestimación de las pretensiones por ese error. El primer acto de competencia, el primer acto desleal de engaño que está plenamente probado en el plenario, es claro que las consideraciones del juez respecto a la obligación de las demandadas de cargar los precios, de cargar todos los servicios, conllevan a que esas empresas como los demandados sean exoneradas de cumplir las obligaciones que les impone el orden jurídico nacional. Es decir, no tienen supuestamente, son solamente administradores, los ubica en una situación de inimputabilidad frente a las obligaciones y aún frente a los consumidores. Y ya más adelante les voy a exponer a qué hago referencia y que es gravísimo que el órgano de cierre respecto a una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales como es la SIC, es contradictorio que el tribunal llegase a confirmar la sentencia, con todo respeto, porque como vamos a ver más adelante hay decisiones contradictorias entre las autoridades administrativas. El hecho que más adelante expondré con mayor asentamiento. El hecho de que sean los alojamientos quienes cargan la información no eximen que las demandadas, específicamente Booking BB, verifique los precios. El despacho, en este caso, al dar una interpretación normativa errónea, el despacho erró al no valorar estos hechos que prueban los actos de engaño, en primer lugar. El segundo acto desleal de violación de normas, que viene también de la interpretación errónea, de la interpretación normativa errónea. Erró el despacho al considerar que Booking BB no es agencia de viaje y turismo en forma directa, que tan solo es un portal de internet. Tal apreciación desconoce el contexto de la Ley 300 del 96, que es aplicable a todos los participantes del sector turístico. Las demandadas, es claro y quedó probado en el proceso, intermedian con el turista y no tienen registro nacional de turismo. Las demandadas no han cumplido con estas disposiciones que están obligadas de hecho a cumplir. Me permito señalar que el hecho de que sean una plataforma tecnológica, el mercado que ejercen y la función que ejercen y su intermediación indirecta hacen que tengan y que deban cumplir con ciertas cargas que no pueden ser auspiciadas por la jurisdicción de que sean relevadas, porque esto de entrada avala una competencia desleal. Es decir, no pueden seguir en el mercado dos empresas como las demandadas, una empresa como la demandada, ejerciendo actos de competencia desleal auspiciados por la propia jurisdicción. Específicamente, quiero llamar la atención de un hecho muy importante y que, si bien se solicitó como prueba y que fue negada tanto en primera y en segunda instancia, y es un hecho notorio, y quiero llamar la atención del despacho en las características de lo que es un hecho notorio, y pues con todo respeto, en palabras del doctor Jairo Parra Quijano, que no se requiere que el conocimiento sea universal, que no se requiere que todos lo hayan presenciado, que el hecho puede ser permanente o transitorio y que debe ser alegado en materia civil. Es un hecho notorio que existe una resolución en firme, que es la resolución 11 del 17 de abril del 2017, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual solicito al tribunal tener en cuenta, porque es claro y es conocido también por la parte demandada que deben cumplir con el Registro Nacional del Turismo. Y en este caso, ahí está la incoherencia del juez de primera instancia. No puede ser que una autoridad administrativa, y en este caso yo sé que la SIC actuó como autoridad jurisdiccional, pero no puede en este caso avalarse por el máximo órgano de cierre, que en este caso es el tribunal, que hayan decisiones contradictorias, que haya y sea un hecho notorio que las empresas demandadas hayan sido sancionadas por la autoridad en el tema, que es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sean sancionadas porque no cumplen con los requisitos para ser
operadoras y que no han cumplido y que específicamente se les ha dicho son operadores turísticos, y entonces ahorita se confirme una sentencia en la cual el juez de primera instancia no les dio la condición de operadores turísticos. Se solicitó en varias oportunidades, pero es claro que es un hecho notorio, estuvo y está y es de conocimiento de la parte demandada y por las personas que hacemos y que en nuestro diario vivir usamos este tipo de plataformas. Esto ocasiona que se auspicie competencia desleal en otros sentidos. Han dejado de pagar contribuciones para fiscales por no cumplir con esto, la multa está impuesta, no es posible que en este momento se omita por el tribunal y se haga un aval de dos decisiones contradictorias. Teniendo en cuenta lo anterior, solicito al honorable tribunal de revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar prósperas las pretensiones de la demanda respecto a los actos de competencia de engaño y los actos desleales de violación de normas, como quedó demostrado teniendo en cuenta que la interpretación normativa y la valoración probatoria del juez de primera instancia desconoce la realidad procesal y desconoce la normatividad en materia de turismo y en materia de obligaciones que deben cumplir las demandadas. Muy amable, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra en primer lugar a Booking. Discúlpeme que lo llame así, pero es que la manera como yo lo identifico, Booking Holanda o Booking.com, BB. Le damos el uso de la palabra, por favor, para que replique frente a los argumentos que ha expuesto la Despegar.com en esta audiencia. Muchas gracias, honorables magistradas. Acabamos de oír la sustentación de la apelación, que se centra en un argumento, tiene un argumento fundamental o un pilar fundamental, y es que, señores magistrados, ustedes declaren que Booking Holanda o Booking BB es una oficina de representación, turística. Yo quiero a este respecto llamar la atención sobre lo siguiente. Este tema de si Booking Holanda es o no una oficina de representación turística no fue analizado en la sentencia de primera instancia y tampoco tendrá que ser analizado por el honorable tribunal, por una específica razón que destaco enseguida. Si nosotros revisamos que la sociedad demandante en los dos primeros hechos de la demanda establece cuál es su naturaleza jurídica, y ellos indican: yo soy una agencia de viajes y turismo, ¿cierto? Y en los dos primeros hechos nos dicen: yo como agencia de viajes y turismo lo que hago es la compra-venta de todo tipo de pasajes, tiquetes aéreos, porciones terrestres, paquetes turísticos, de viajes, reservaciones, venta de cupos hoteleros, renta de vehículos, seguros médicos, tarjetas de asistencia por medios electrónicos e internet. Esta sociedad demandante, que tiene cerca de 10 años en este mercado y que es conocedora del mercado turístico, afirmó como sustento de las pretensiones de su demanda no que Booking Holanda fuera una oficina de representación turística, no. Ella afirmó, y no porque yo lo esté interpretando, porque basta revisar, por ejemplo, el hecho 2.19 de la demanda o el fundamento jurídico 4.16 a título de ejemplo para saber que de manera explícita indicó Despegar
que la acusación que hacía contra Booking BB era que Booking BB tenía la naturaleza de una agencia de viajes y turismo. Es decir, entendía, para el momento en que presentó la demanda y fundamentó sus pretensiones, que Booking BB tenía la misma naturaleza jurídica que ella. Es decir, Despegar entendía cuando demandó y presentó sus hechos y presentó los fundamentos jurídicos y sustentó sus pretensiones, que Booking realizaba las mismas actividades que ella describe como propias en los dos primeros hechos de la demanda. Y en ese momento resultaba, e invito a revisar y leer el fundamento jurídico, por ejemplo, 416, Despegar dijo, Booking vulnera la norma artículo 84 de la ley 300 de 1992. Resulta que claramente no podía ser objeto de análisis en la sentencia de primera instancia el tema nuevo de que Booking BB es una oficina de representación de hoteles. ¿Por qué? Porque resulta que fue en el alegato de conclusión de primera instancia y luego en esta apelación donde Despegar ha decidido reformar la demanda, ha decidido modificar los hechos que daban fundamento a sus pretensiones. Por la siguiente razón, pasamos más de un año en el proceso y Despegar no pudo probar, simplemente porque no es así, que Booking vendiera un solo tiquete, que Booking vendiera porción terrestre, que Booking vendiera paquetes turísticos, que Booking vendiera cupos hoteleros, renta de vehículos, seguros médicos. Es decir, no pudo probar en el curso del proceso que Booking desarrollara las mismas actividades que Despegar y por esa razón decidió mutar su caso. Esto resulta inadmisible, honorables magistradas, porque por lo menos vulnera dos principios fundamentales. El primero, el de la congruencia. Está invitando a Despegar al honorable tribunal a que profiera una sentencia abiertamente incongruente, una sentencia que no tendría ningún tipo de relación con las pretensiones de la demanda, porque reitero, las pretensiones de la demanda se sustentan en la vulneración del artículo 84 de la ley 300 de 1992 y se sustentan en el hecho que Booking BB era supuestamente una agencia de viajes y turismo. Luego, ¿qué pasó? Como acabamos de oír en esta sustentación de la apelación y como se dijo en los alegatos de primera instancia, resulta que ya Booking no vulnera el artículo 84, cambiemos la demanda, resulta que ahora vulnera el artículo 224122 del decreto 1074 de 2015. Y esto nos lleva a la vulneración de otro derecho fundamental, el derecho de defensa. Yo pasé un año defendiendo a mi cliente y presentándole a la Superintendencia de Industria y Comercio todas las pruebas para demostrar que ninguna de las actividades que hacen las agencias de viajes y turismo las hace Booking BB. Y resulta que en el alegato de conclusión y en esta apelación pretenden ahora que yo aporte pruebas mostrando que tampoco soy, porque en efecto tampoco lo soy, una oficina de representación turística. Luego, señores magistradas, la apelación en sí misma no hay necesidad siquiera de ser estudiada, porque se refiere a argumentos, a hechos, sobre todo esto, a hechos y acusaciones que no son parte de la demanda. Teniendo en cuenta esto, yo me voy a centrar y voy a reiterar el hecho de que Booking no es una agencia de viajes, porque en algún punto en el alegato verbal que acabamos de oír se volvió a mencionar el hecho de que éramos una agencia de viajes. Y entonces llamo la atención sobre lo siguiente: el artículo 84 de la ley 300, el artículo 64 de la ley 300 define cuáles son las agencias de viajes y el 85 las categoriza y nos dice que existen las agencias de viajes y turismo y le dice esa misma ley al gobierno nacional que reglamente las agencias de viajes y turismo. Y el gobierno, en ejercicio de esa delegación, en el decreto 502 del 97, dice que las agencias de viajes y turismo son personas que se dedican profesionalmente a vender planes turísticos. Aquí me quiero detener un segundo. Booking no vende, no solamente planes turísticos, no vende nada. Si tú te metes al portal www.booking.com, no podrás realizar ninguna transacción de compra, porque a través de ese portal no se realizan ventas. Y menos aún vende planes turísticos. El decreto 1074 del 2015 define los planes turísticos y dice que es la agrupación de 2 o más servicios turísticos vendidos u ofrecidos en un solo producto o por un precio global. Es decir, estamos hablando de que para tener un plan turístico se tienen que ofrecer por lo menos más de 2 servicios turísticos, cosa que Booking no ofrece ningún servicio turístico, pero aún si se entendiera que el hecho de que los usuarios del portal puedan reservar directamente con los hoteles a través del portal es un servicio turístico, estaríamos hablando de uno y no del empaquetamiento de nada. Por tanto, tampoco existen planes turísticos que pudieran ser siquiera ofrecidos por Booking. Esto descarta la posibilidad de que Booking es una agencia de viajes. ¿Por
qué voy a referirme a cuál es la actividad de Booking? Porque no obstante no es mi carga procesal, porque no obstante no tienen que ser estudiados los argumentos de fondo o el pilar fundamental de la apelación, que es el hecho de que soy una oficina de representación de hoteles. Cuando uno ve cuál es la actividad de Booking, llega tranquilamente a la conclusión que tampoco es una oficina de representación de hoteles. A ver, Booking es una sociedad que está constituida en Ámsterdam, no tiene domicilio en Colombia. Al momento de su constitución tenía que establecer cuáles eran las actividades a las cuales la sociedad se iba a dedicar. Y esas actividades son portales web, holding financiera, escritura y producción y publicación de software. Es decir, es claramente desde su constitución una empresa de tecnología, propietaria de un portal de tecnología que permite a cualquier alojamiento del mundo promocionar sus servicios de manera global. Es decir, es un portal autogestionable donde los alojamientos pueden incluir la información sobre ellos mismos que va a poder ser vista por usuarios en cualquier parte del mundo. Al respecto hay unos testimonios que pudiera citar, que son el de Diana Flores y el de Yani Estrada, donde dicen que efectivamente es un portal en que permitimos que nuestros clientes, los hoteleros, puedan anunciar sus establecimientos para que así puedan recibir reservas. Ahora bien, como decía hace un segundo, es un portal autogestionable. Las condiciones de reserva y del alojamiento, de las condiciones de reserva y en general los términos en que se presta el servicio de alojamiento no es algo que Booking determine, es una información que incluyen directamente los alojamientos y es un tema transparente para el usuario del portal. ¿Por qué? Porque se lo decimos. Cuando él ve y entra al portal, el portal le da esa información al usuario. La información que usted tiene acá es del alojamiento, incluida por el alojamiento. Múltiples testigos, podríamos citar varios, que confirman el hecho de la autogestionabilidad del portal, indicando que son los alojamientos quienes en tiempo real pueden incluir la información, actualizar la información sobre los precios, sobre las fotos que montan sobre sus hoteles o sobre sus hostales, en fin, y las condiciones sobre las cuales prestarán el servicio. A título de ejemplo, citamos alguno de estos, el procedimiento para que aparezca la información en el portal. Quien incluye la información en el portal esto depende de cada alojamiento. Booking.com pone a disposición la plataforma para que el alojamiento se autogestione en cuanto a sus fotos, el contenido de las tarifas y las condiciones. Y esto fue reiterado, no solamente fue dicho por Diana Flores, sino por Adriana Mantilla, por Yani Estrada, testigos que fueron a la superintendencia. Booking no le vende a los turistas. Booking no le vende nada a los turistas, nada a las personas que entran a la página. A través de la página no se puede realizar ningún tipo de transacción. Al responder la pregunta número 2 del interrogatorio de parte, el representante legal de Despegar dijo que él había realizado transacciones a través del portal y que habían sido cargados por Booking. La superintendencia le dio un término para que aportara los documentos que sustentaban esa afirmación. Transcurrido ese término, no aportó nada, pero no solo transcurrido ese término, hasta hoy. Se acaba el proceso y resulta que los papeles nunca aparecieron. Por una sola razón, Booking no le carga nada a los usuarios del portal. Y eso además fue confirmado por otros testigos, Yani Estrada y Adriana Mantilla, que dice, ¿es posible que un usuario pague los servicios de hospedaje de un hotel a través del portal? No es posible. Así de contundentes, no hay transacciones económicas por medio del portal. Tan es así que cuando el usuario efectivamente va al portal, dentro de la parte que está resaltada en rojo, pueden encontrar que la misma Booking le dice que todo lo que tenga que ver en relación con pagos y precios se hará directamente con el hospedaje. Booking, además, no cobra una comisión al usuario. ¿Por qué? No le carga ni una comisión por gestionar la página, por incluir en la página, no le hace un cobro adicional del 10% por haber hecho el uso de la página, no hace ningún cobro. Todo esto lo estoy diciendo para que ustedes puedan llegar a la conclusión, de que la actividad de Booking BB no es la misma actividad que Despegar describe en el hecho 2.1 y 2.2 de la demanda como su propia actividad. Resulta que Despegar descubrió en el curso del proceso que era lo que hacía Booking. Antes entendía que realizaba su misma actividad y no pudo probar que fuera así y lo descubrió hasta ahora. Y por eso hoy, en este recurso de apelación, pretende modificar la demanda y tratar de acomodarla a los argumentos que ella cree que pueden resultar procedentes. Pero llamo la atención sobre esto. La Superintendencia de Industria y Comercio no solamente descartó las pretensiones de la demanda por cuenta de encontrar que Booking era una plataforma tecnológica, como los acabo de indicar, y que efectivamente no era una agencia de viajes, no solamente descartó los actos de competencia leal por esto, eso no es cierto.
Basta revisar la sentencia para ver que la superintendencia se tomó el trabajo respecto de cada uno de los actos de competencia desleal de decir por qué, aún en el caso que fuese una plataforma, algo distinto a una plataforma tecnológica, porque los otros elementos que debían ser probados por Despegar no se encontraban presentes ni probados dentro del caso. Ahora bien, a través de Booking BB no tiene una relación jurídica con los usuarios. Eso también se les indica en la página, en las condiciones generales de entrega que hacen parte del expediente. En el numeral 2.52 se le dice, al realizar una reserva a través de las plataformas, se establece un contrato directo entre el establecimiento y el cliente. Esto fue confirmado también por los testigos, uno de los cuales me permito citar. Todo lo anterior nos lleva a la siguiente conclusión. No hubo la violación de normas indicada en la demanda. En la demanda se decía, se violó el artículo 84 y por ende se violó el artículo 61 de la ley 300 del 96. Se acaba de probar, deteniéndome en las pruebas que obran en el expediente, que Booking BB no tiene la calidad de agencia de viajes. Luego, si atendemos a lo que son las pretensiones de la demanda, sustentadas en los hechos y en los análisis hechos en la demanda, debemos concluir que no existe la violación de las normas. Pero veamos, aún si esa violación de normas existiera, hay dos elementos más que tenía la carga de probar Despegar. La efectiva realización del mercado de una ventaja competitiva y que la ventaja fuera significativa. Resulta que en el alegato, en la sustentación de la operación, se indicó como la supuesta ventaja competitiva que esta consistía en, abro comillas, ellos ahorran una cantidad de costos de funcionamiento y contribuciones de impuestos. Esa afirmación suelta es todo lo que existe sobre la ventaja competitiva. No hay una sola prueba en el expediente que sustente esa afirmación. A ver, ¿cuáles son esos gastos de funcionamiento? ¿A qué corresponden? ¿A cuánto ascienden? ¿O cuáles son los impuestos? ¿Por qué, si esas obligaciones impositivas existen, a cuánto corresponden? ¿Por qué es significativa? Ni una sola prueba existe. O sea, no tengo que hacer un análisis más allá porque ni una sola prueba existe al respecto. Ahora bien, puede ser y resulta honestamente insólito que una sociedad como Despegar, y ojo a esto, desde el año 2015 tiene suspendido su Registro Nacional de Turismo y venga ante este despacho y se queje porque una sociedad que no tiene la obligación de registrarse en el Registro Nacional de Turismo no esté registrada y tiene una ventaja competitiva cuando su registro está suspendido. Luego, ¿cuál ventaja competitiva? Honestamente les digo que la manera más cortés de llamar esto es insólito, pero la verdad hay muchos otros calificativos que se le pudieran dar a esta conducta. Y yo invito al honorable tribunal a hacer una calificación bastante severa a la conducta de Despegar, porque nos tienen un proceso alegando que una persona que hace una actividad distinta a la de ella no tiene Registro Nacional de Turismo, cuando ella, entendiendo que sí tiene la obligación de hacerlo, ni siquiera lo tiene activo desde el año 2015. Ahora, esto en relación con la conducta de violación de normas. La otra conducta que fue objeto de reparo en la sentencia, en la apelación contra la sentencia de primera instancia, es el acto de engaño, dado que los otros dos actos, como pudimos oír hace un segundo, no fueron reparados o no fueron motivos de reparo de la apelación. En relación con el acto de engaño, debo señalar que no es cierto que la sentencia de primera instancia simplemente hubiera declarado o descartado la pretensión de este acto por cuenta de que Booking no tiene que estar en el Registro Nacional de Turismo. No es cierto. La sentencia de primera instancia se detuvo a hacer un análisis de la información contenida en la página y concluyó que esa información no era ni falsa, ni errada, ni artificiosa, ni llevaba engaño a nadie. No hay una sola prueba de un solo usuario de la página que se hubiese declarado confundido o engañado por el uso de la página. Es una afirmación suelta de Despegar que no tiene ningún fundamento en las pruebas. Eso sobre lo cual quiero llamar la atención. Ahora bien, el supuesto engaño es sobre tres cosas: sobre la forma como se muestra el impuesto, sobre la forma como se indica la tasa de cambio y sobre la promesa de igualación de precio. Me quiero detener en esos tres temas para ahí finalmente darles a ustedes mayor ilustración sobre cuáles son las pruebas que se recaudaron en el curso del proceso que verifica que la sentencia de primera instancia tiene que ser por demás confirmada. Veamos, en el portal de Booking, ¿cómo se muestra el precio final?
El precio final, como se vio y como efectivamente lo dice en la sentencia, en la inspección judicial se reservó a través de la página directamente con un hotel en Berlín una noche de hotel. Y efectivamente se vio, como lo podemos confirmar en este momento, que se indicó como precio total el valor del 7% de IVA que en ese país se carga por el servicio de alojamiento y se incluye en el precio final. Es decir, no resultó cierta la afirmación hecha por Despegar. Sin embargo, para los hoteles colombianos también se hizo el mismo ejercicio. Y dentro del ejercicio se mostró que en los casos de los hoteles colombianos se indica el porcentaje del impuesto sin incluirlo en el valor final por una razón. Porque en Colombia no todas las personas que utilizan los servicios de alojamiento por la exención del artículo 481 del Estatuto Tributario tienen que pagar el IVA. Si la persona no reside en Colombia, no tiene la obligación de pagar el IVA. Luego mal podría incluirse dentro del precio final porque se estaría incluyendo un valor que no necesariamente cualquier turista tendría la obligación de pagar. Y resulta que vuelvo a llamar la atención sobre el comportamiento de Despegar porque el representante legal de Despegar confesó ante la Superintendencia de Industria y Comercio y además resultó evidente de la inspección judicial a la página de Despegar que Despegar realiza exactamente la misma conducta. Y dio la explicación que yo les estoy dando a ustedes. En Despegar no incluimos en el valor final la parte del IVA porque resulta que en los hoteles colombianos no todas las personas tienen la obligación de pagar el impuesto. O sea, estamos aquí sentados hablando de una ventaja competitiva por la forma como supuestamente se muestra el impuesto cuando nuevamente la conducta es exactamente la misma y se muestra de la misma forma en las dos páginas web. La misma situación ocurre con la tasa de cambio. Resulta que Booking le da la posibilidad a los usuarios de que puedan escoger la moneda a la cual quieren ver el precio del alojamiento. ¿Por qué? Porque seguramente, en mi caso, si yo entro a una página donde veo los valores en rupias, pues eso no me va a decir nada. Entonces, ¿yo qué hago? Pues cojo pesos colombianos, que es la moneda que manejo, y voy a ver de ahí en adelante todo expresado en pesos. Sin embargo... está terminando el tiempo, doctora. Sí, 18:50, un minuto, sí señora. Sin embargo, la misma página web advierte, de la misma manera que lo hace la de Despegar, que la tasa de cambio es meramente indicativa, porque el alojamiento, como no se paga a través de la página de Booking, se tendrá que pagar en el lugar, en Berlín, en París o en donde fuese, con el dinero o con la moneda del lugar donde está el alojamiento. Luego, mal podría, al momento de hacerse la reserva, decirle el valor en pesos que se va a pagar cuando el pago tendrá que hacerse en un mes, en 2, en 3 o en 40 o en un año. Y exactamente lo mismo, reitero, es lo que hace Despegar. Y en relación con la promesa de igualación de precios, la superintendencia encontró, como acertadamente es, que hay unas condiciones del cumplimiento de esa promesa que el usuario sofisticado de una página de internet puede entender perfectamente y que no hay ningún engaño en relación con ese punto. Luego, con esto, dejo presentado ante el tribunal la oposición a la apelación, ruego la confirmación de la sentencia y además la evaluación con severidad de la conducta de Despegar, que reitero, nos tiene aquí sentados por 3 conductas que ella ejecuta de manera clara, probada en el proceso y sin ningún lugar a dudas. Muchísimas gracias. Booking Colombia tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo y le agradecemos la concreción al tema, por favor. Muchas gracias, señora magistrada. De manera muy concreta, efectivamente quiero presentar lo que son los alegatos de conclusión de mi representada Booking Colombia. En primer lugar, quisiera destacar al tribunal cómo el fallo de primera instancia desestimó de entrada cualquier responsabilidad de Booking Colombia. Es decir, como se puede ver del fallo, fue lo primero que hizo en la sentencia. Estudió las bases fácticas del proceso, las concordó con las pruebas existentes, con los hechos acreditados, y lo primero que hizo fue concluir que Booking Colombia no tenía ningún tipo de responsabilidad. Esos argumentos necesariamente deben mantenerse, dado que todas las conclusiones a las que llegó el tribunal estaban debidamente soportadas en las pruebas recaudadas. Ahora, quisiera repasar muy brevemente en cuáles fueron estas conclusiones fácticas y jurídicas que llevaron a que de entrada se desestimara cualquier tipo de responsabilidad de parte de Booking Colombia. Entonces, las conclusiones a las que llegó el tribunal.
el juez y que no fueron objeto de reparo son que el objeto social de Booking Colombia se limita a promocionar el portal ante los alojamientos y a prestarle servicio técnico. Segundo, que no tiene ninguna interacción con turistas. Tercero, que no recibe ningún tipo de ingreso de los turistas. Cuarto, que no recibe ni atiende quejas de usuarios del portal. Quinto, que no hace parte del contrato que suscriben los alojamientos con Booking BB. Sexto, que no es dueño, operador ni administrador del portal. No tiene incidencia alguna el mismo. En este punto quisiera ser enfático en cuanto a que quedó absolutamente acreditado que Booking Colombia no administra, no es el dueño, no es el operador, no tiene absolutamente ninguna capacidad de hacer algo o de tener algún tipo de incidencia en el portal www.booking.com. Otra de las razones es que Booking Colombia no les da indicaciones a los alojamientos sobre la información que ellos libremente determinan publicar. Tampoco Booking Colombia tiene representación judicial de Booking BB. Y por último, concluyó el juez que Booking Colombia no hace ninguna gestión comercial para la venta de servicios turísticos a nombre de Booking BB. Quiero hacer un corto énfasis en cuanto a que todas estas conclusiones del juzgado, del juez de primera instancia, están debidamente soportadas en pruebas, insisto, y absolutamente ningún reparo se hizo sobre estas conclusiones que son los pilares para concluir que Booking Colombia no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna pretensión, tiene favorabilidad o puede proceder en contra de Booking Colombia. Ahora, que sí fue objeto de la apelación de Despegar, pero que en cualquier caso carece de toda procedencia. El principal argumento de la alzada consistió en que el juez incurrió en un error de derecho al no haber clasificado a las demandadas como una oficina de representación. Tal argumento, que fue el enfoque principal de la alzada, la esperanza con la cual Despegar quería darle vuelta a este proceso, pero pues no será así, se cae evidentemente por dos razones o desde dos puntos de vista, el formal y el material. En cuanto al punto de vista formal, sabemos que de acuerdo al principio de congruencia, un juez tiene que fallar con base en los hechos y las pretensiones de la demanda. En tal sentido, en la demanda se planteó, y la discusión que siempre se le planteó al juez y sobre la cual tenía que fallar acertadamente, era determinar si Booking.com BB especialmente era o no una agencia de viajes. A esto, en virtud del principio de congruencia, fue lo que se limitó el juez de primera instancia en su estudio. En tal sentido, el juez efectivamente falló de acuerdo al principio de congruencia respecto a los hechos y las pretensiones que se le habían puesto de presente. En tal sentido, formalmente no tenía el juez por qué hacer el análisis de si las demandadas eran o no una oficina de representación. Adicional a lo anterior, me acojo a los argumentos expuestos por la apoderada de Booking BB en cuanto a que no se puede pretender una reforma de la demanda en los alegatos o en la apelación para tratar de darle vuelta a su proceso. Ahora, ¿por qué materialmente tampoco podría Booking Colombia ser una oficina de representación? Para dar respuesta a este interrogante, tenemos que remitirnos precisamente a la definición normativa, según la regulación de servicios turísticos, sobre lo que es una oficina de representación, y a la conclusión que llegamos primeramente es que debe existir un contrato de mandato para que se pueda constituir como una oficina de representación. En el caso presente es claro que mi representada Booking Colombia no tiene ningún contrato de mandato. No solo formalmente no existe ningún contrato de mandato, sino que materialmente Booking Colombia en ningún momento actúa por cuenta y riesgo de los alojamientos. Es decir, teniendo como principio que Booking Colombia ni siquiera interactúa con los turistas, pues mucho menos puede actuar con turistas en nombre y representación de los hoteles. Mucho menos puede llegar Booking Colombia a celebrar o suscribir un contrato que jurídicamente vincule a un alojamiento, porque claramente no existe un mandato, ni formal ni materialmente, de Booking Colombia respecto de los alojamientos. Los demás argumentos de la apelación también son notoriamente improcedentes. Dando un repaso muy breve, en uno de los argumentos, que también se manifestó acá pero no se desarrolló, se indica que se aduce que se presentó una inadecuada valoración probatoria.
Pero lo curioso es que no se hace referencia a ninguna prueba. Por supuesto que si un cargo que yo estoy formulando va orientado a una indebida valoración probatoria, lo primero que debo destacar son las pruebas que el juez valoró erradamente y por qué las valoró erradamente o las dejó de valorar. Nada de eso se presentó, pese a que ese fue uno de los motivos de reparo. También presenta aquí la parte apelante una serie de argumentos en cuanto a la presentación de la información en el portal, especialmente en relación a precios. Pero lo cierto es que de la inspección judicial se verificó que tanto el portal de Booking como el portal de Despegar presentan de manera muy semejante, y a la misma conclusión llegó el juez, la información en lo que tiene que ver con precios, impuestos, tasas de cambio. Todo ese análisis efectivamente lo hizo el juez de primera instancia de manera muy juiciosa, de hecho fue muy proactivo en la inspección judicial y concluyó que ambos portales muestran los precios de manera muy similar, por lo cual no se puede llegar a la conclusión de que uno está engañando a los usuarios y el otro no. Aquí cito una parte de los motivos de reparo, y abro comillas: es importante anotar que para el consumidor que no conoce los detalles de la forma como está estructurado el negocio, la página www.booking.com compite con las páginas Despegar, Expedia, Tiquetes Baratos, etc., independientemente de que las unas constituyan abiertamente como prestadoras de servicios turísticos u otras opten por poner al servicio de los usuarios una plataforma cuyos contenidos involucran prestaciones turísticas. Este pequeño aparte tiene varios elementos que me parecen muy importantes en esta discusión. El primero es que claramente la parte demandante, aquí por lo menos al exponer sus motivos de reparo, reconoce y admite que hay una diferencia entre que una plataforma tecnológica preste efectivamente un servicio o que una plataforma tecnológica sirva como un medio para publicitar un servicio. En tal sentido, la plataforma Booking.com no ofrece como tal, no ejecuta servicios turísticos. Es simplemente una plataforma para que quienes sí los ofrecen puedan publicitarlos abiertamente. Ahora bien, entonces lo primero que se desprende de esa manifestación es que reconoce la diferencia, pero ella insiste, dentro de otros argumentos, en que por el solo hecho de publicitarlos, ya esa plataforma en sí presta los servicios. Pese a tener clara la diferencia a la que acaba de hacer alusión, pretenden acomodarla y decir que es que el consumidor no entiende esa diferencia, que si la diferencia bien es clara, un consumidor no va a entender la estructura que hay detrás y por eso se confunde. Entonces, al respecto, o con la conclusión a la que trata de llegar, quisiera relevar o destacar que, en primer lugar, que no demostró que fuera cierto que los consumidores no entendieran las diferencias. Se trata simplemente de una afirmación de la parte apelante. Y en segundo lugar, quisiera destacar que en todo caso no es el entendimiento de los consumidores el que da lugar a una conducta de competencia desleal, sino la realización efectiva de la conducta. En tal sentido, independiente de cómo un consumidor, si es que eventualmente es cierto que no entiende la diferencia, el hecho de que el consumidor no lo entienda no da lugar a la competencia. Solo la materialización efectiva de la conducta es la que nos lleva a esa conclusión. Quiero citar otra parte, y es el siguiente. Pretender que Booking Colombia carece de ánimo concurrencial en el mercado de servicios turísticos solo porque no tiene contacto directo con los consumidores es desconocer que su función contribuye e incide de manera incontrovertible en el hecho de que la plataforma tenga una oferta más amplia para así atraer un mayor número de consumidores o turistas. Mediante esta afirmación pretende la parte apelante que se vincule la responsabilidad de mi representada. Al respecto, quiero relevar, frente a este único argumento que realmente va a atacar, que es el único mediante el cual pretende vincular a Booking Colombia, que el mismo parte de las premisas falsas de que la plataforma presta servicios turísticos, lo cual no es así, y de la premisa de que los clientes de Booking Colombia son los turistas, o que los clientes de la plataforma son los turistas. Como ya quedó más que acreditado, y eso ni siquiera fue objeto de reparo, el único cliente de Booking Colombia, de mi representada, es Booking BB, a quien yo le presto servicios promocionando su portal acá entre los hoteles y presto asesoría técnica. Ese es mi único cliente. Y a su vez, los clientes de la plataforma en sí, del portal Booking.com, son los alojamientos. En tal sentido, es claro de
que parte de las premisas falsas, o parte de la segunda premisa falsa, de que los turistas son los clientes de Booking, cosa que no es así. En segundo lugar, pretende la parte demandante dar la sensación de que la magnitud de la actividad determina su naturaleza, es decir, que dado que el portal ayuda a que un alojamiento se publicite y tenga una cobertura más amplia y consiga más clientes el alojamiento, que eso de alguna manera lleva a que hay una conducta de competencia desleal, cosa que no es así, pues insisto, la magnitud de la actividad no determina su naturaleza. Y en tercer lugar, quisiera llamar la atención a que con todo ese argumento está dándole la razón a los argumentos de Booking BB, pues precisamente la plataforma es un medio de publicidad que utilizan los alojamientos para tener un mayor alcance, es decir, para publicitarse y llegar y tener una cobertura aún mayor. Otros argumentos por los cuales es improcedente la apelación y en general la presente demanda. Booking y Despegar no son competidores. Despegar es una agencia de viajes, cosa que como tal ya quedó acreditada y se puede verificar de su RNT. En este sentido, como se ha concluido, ya hasta la propia parte demandante reconoce que ninguno de los Booking es una agencia de viajes. Por ende, pues si no somos agencias de viajes, no somos ni siquiera competidores. No habría lugar a hacer ese análisis. Otra de las razones por las cuales es claro que somos diferentes, estamos en mercados diferentes, ofrecemos servicios diferentes y tenemos esquemas diferentes es, como ya lo explicó la apoderada de Booking BB, Despegar ofrece paquetes turísticos, ofrece diversidad de servicios turísticos y permite comprar y pagar y le cobra una cuota a los usuarios, a los turistas, mientras que Booking, el portal, únicamente permite hacer reservas. Otro de los elementos por los cuales son improcedentes en general las pretensiones es porque Booking Colombia no disputa clientes con Despegar. Como lo reconoció el propio representante legal, los clientes de Despegar son los usuarios, los turistas, los que entran a la página, revisan los productos que ofrece Despegar y los compran. Esos son sus clientes. Por el lado de Booking Colombia, mi cliente, como ya lo dije, es Booking BB, y para Booking BB los clientes son los alojamientos. En tal sentido, insisto, ni siquiera se puede hablar de fines concurrenciales, porque participamos en mercados distintos y perseguimos clientelas diferentes. No se configuró la conducta de engaño por parte de Booking Colombia. En tal sentido, según se verificó en la inspección judicial a los portales, la forma en que muestran los precios es muy similar. Y tal como concluyó el juez de primera instancia, no se puede hablar de una confusión o de un engaño respecto de la forma en que un portal lo presenta y el otro. Tampoco hay engaño. No se demostró que un consumidor se confundiera por la presentación de precios del portal de Booking BB. Más allá de las afirmaciones de Despegar, en ningún momento demostró que realmente los consumidores se confundieran con la forma en la que el portal de Booking presenta esa información. Y finalmente, pues tengo que destacar de cara al engaño que Booking Colombia no es dueño, no opera ni administra el portal tal como ha estado acreditado y ni siquiera fue objeto de reparo. Tampoco se configuró la conducta de desviación de clientela. En tal sentido, no se demostró principalmente que usuarios de Despegar dejaran de usar su portal para usar el de Booking BB. Y en todo caso, debo insistir que no tenemos los mismos clientes. No se configuró violación de normas, es decir, ninguna de las demandadas presta servicios turísticos. Por tal razón, es claro que no deben atender ni se regulan por las normas de servicios turísticos. En tal sentido, si yo no debo atenerme o a mí no me aplican esas normas, la ausencia no puede darse un incumplimiento de mi parte sobre las mismas. Y como segundo elemento que es claro y ya fue destacado también, no se demostró la existencia de una ventaja y mucho menos de una que sea significativa. No se configuró violación a la prohibición general, ya que no son actos con fines concurrenciales, pues insisto, nosotros no disputamos clientela. Y tampoco se demostró la configuración de un acto contrario a las sanas costumbres mercantiles, la buena fe comercial o los usos honestos. Quisiera también hacer alusión muy breve, en estos pocos minutos restantes, a algunas menciones que hizo la apoderada en su sustentación. En primer lugar, manifestó que solo por concluir que las demandadas no eran oficinas de representación,
el juez a su vez concluyó que no habían incurrido en ninguna de las conductas, cosa que no es cierta. De hecho, si se revisa, la estructura de la sentencia fue únicamente al estudiar la violación de normas. El último cargo que estudió, que el juez concluyó que no era, que Booking BB, Booking Colombia la descartó de entrada, pero que concluyó que Booking BB no era una agencia de viajes. Entonces, los demás actos denunciados de presunta competencia desleal fueron descartados por otras razones, por motivos diferentes y debidamente sustentados en las pruebas. Entonces no es cierto que por esa sola conclusión haya descartado los 4 cargos o las 4 conductas. También nos habló, aquí en la sustentación se nos dijo que era clara la intermediación indirecta con el turista. Creo que este es un elemento bastante importante porque de acuerdo a las normas de servicios turísticos, pues ese concepto es bastante relevante. Lo que me parece curioso es que aquí nunca se definió lo que es la intermediación indirecta con el turista. No se describió cómo, presuntamente, los Booking, cualquiera de los dos, tenía una interacción indirecta con el turista y pues por supuesto mucho menos se probó efectivamente que existiera esa intermediación indirecta con el turista. Sin este elemento, sin la más mínima prueba de este elemento, es claro que en este caso no se puede hablar de prestación de servicios turísticos a cargo realmente de ninguna de las dos partes demandadas. Y finalmente, dentro de estos reparos, se hizo mención a la sanción del ministerio y se adujo y se argumentó que era un hecho notorio y que por lo tanto aparentemente pues, pretende que tenga incidencia en la decisión que va a adoptar el honorable tribunal. Pero lo cierto es que ese no fue un motivo de reparo. Es decir, para el momento en el que se presentaron los objetos de reparo o los motivos de reparo ya existían la sanción, ya la sanción había sido de hecho dictada por el ministerio. Pese a ello, es claro que en los motivos de reparo ese argumento que están intentando incluir en este caso, pues no es nuevo, por lo que es evidente que está desatendiendo la instrucción principal de la magistrada ponente, quien le pidió que por favor se limitara a lo que habían sido los motivos de reparo. Por lo anterior, ese elemento no se puede tener en cuenta. Y no, con lo anterior concluyo mis argumentos, mis alegatos de conclusión. Gracias. Gracias, doctor. La sala, en relación a que no, hasta este momento, pues ya llevamos un poco de tiempo bastante largo, lo que nos impide hacer una deliberación. Son las 2:43 de la tarde, estamos desde las 8:15 de la mañana. Y nos impide hacer una valoración como a los argumentos que una y otra parte han expuesto de una manera profunda. Eso nos lleva en aras de la transparencia y en aras de hacer efectivo el derecho al debido proceso del que son titulares ustedes como partes en el proceso, a anunciar que el fallo lo proferiremos por escrito dentro del término legal. Esta decisión se notifica en estrados. En consecuencia, entonces, por hoy agotada la finalidad de la audiencia. La damos por terminada, pueden por retirarse, muy amables por su asistencia. Muchas gracias.